Temporada 1999-2000. Vicente del Bosque llevaba unos escasos 4 meses dirigiendo al Madrid. La destitución de John Benjamin Toshak había hecho que Lorenzo Sanz confiase en Del Bosque hasta el final de la temporada. Pero el salmantino no veía la forma de reconducir a un equipo que en pleno mes de febrero andaba cuarto en la Liga y dando más pena que gloria. No iban mucho mejor las cosas por el Camp Nou. Tras 25 jornadas de Liga, el Barça ya había perdido 8 partidos. Un equipo con Van Gaal de entrenador y con una delantera formada por Kluivert, Rivaldo y un todavía azulgrana Figo no era capaz de aguantar el ritmo del líder, el Deportivo de La Coruña de Javier Irureta. Aún así, los azulgranas seguían siendo favoritos al título tras ganar las 2 ligas anteriores. Con ambos equipos inmersos en una profunda crisis, el 26 de febrero el Santiago Bernabéu abrió sus puertas para el escenario del clásico más venido a menos en lo que va de siglo XXI. Por un lado, el Madrid. Vicente del Bosque presentó una alineación que contaba con un Raúl recién salido de la enfermería y un Nicolás Anelka que había costado 30 millones de euros y no llevaba ni un solo gol en la Liga. Por otro lado, el Barça. Louis van Gaal presentó una alineación en la que ninguneó a Guardiola y Xavi dejándolos en el banquillo. Con lo que aquel día en el Bernabéu no hubo ni rastro de la identidad que hoy en día define perfectamente el estilo de juego culé. Y desde el principio la necesidad blanca se impuso a la soberbia azulgrana. Minuto 5. Roberto Carlos marca de un potente disparo de falta. Arnau ve entrar el balón y el Bernabéu explota. El principio fue el final, porque a partir de ese momento solo hubo un equipo. El primer clásico del siglo sirvió de redención para el Madrid y de condena para el Barça. Y como aquel 26 de febrero las buenas noticias vestían de blanco, tuvo que ser aquí cuando Anelka marcase su primer gol. El francés se estrenó como goleador empujando a la red una jugada construida entre Roberto Carlos, Morientes y Gut. Mientras, un jovencísimo Casillas veía con tranquilidad desde la portería su primer clásico como local. Fernando Morientes cerró el partido. 3-0 que supuso aire fresco para el Madrid y una condena para Van Gaal. El técnico que había empezado sin Xavi ni Guardiola acabó con los dos en el campo y dejando la impresión de que aquel Barça empezaba a perderse. La jornada 25ª de la temporada 2000-2001 vivió uno de los duelos más igualados de los últimos años. Fue el primer clásico en el Santiago Bernabéu de un Florentino Pérez que estrenaba cargo y nuevos jugadores en un Madrid-Barça. Jugadores como Figo o Makelele. Con un ambiente envidiable, el partido abrió 90 minutos cargado de duelos que empezaron en los banquillos. Vicente del Bosque se volvía a enfrentar a un Serraferre, cuyo ayudante era por entonces José Mari Vaquero. El Real Madrid empezó con fuerza, pero fue Rivaldo el primero en intentarlo desde lejos. La réplica la tuvo en sus piernas Luis Figo, que con un derechazo estuvo a punto de sorprender al joven Pepe Reina. Esa ocasión fue el precedente del primer gol del partido. Centro chut de Roberto Carlos que Raúl aprovecha dentro del área para marcar el primer gol. Apenas se habían cumplido los 6 primeros minutos de juego y el Real Madrid ya iba por delante en el marcador. Aunque el Barcelona empataría en el mejor tramo de partido. Minuto 35, pase en profundidad de Luis Enrique, Rivaldo regatea a Casillas y marca de disparo cruzado. Alegría en los blaugranas que, sin embargo, apenas duró un suspiro, porque en la siguiente jugada el Real Madrid volvería a ponerse por delante. En una acción rápida por la banda izquierda, Helguera centró
McManaman remató y el rechazo fue a parar a las botas de Raúl, que marcaba su segundo gol de la noche. Tras el descanso, el ritmo de partido fue en aumento. El Barça, de la mano de un Guardiola que jugaba su última temporada en el club azulgrana, consiguió empatar a 20 minutos para el final del partido. Un disparo fortísimo de nuevo de Rivaldo puso las tablas en el marcador. Pero también fue en aumento la tensión, reflejada en esta jugada de Pepe Reina. El portero recogió un balón en el córner y fue agredido por un aficionado que le propinó varios puñetazos en la espalda. McManaman, Rivaldo, Kluivert, Figo. El partido se fue endureciendo a medida que el Barcelona controlaba el segundo tiempo. El Real Madrid había sido un equipo de dos caras. En la reanudación no estuvo como en el inicio del encuentro. Más tarde Los Santos Omar protagonizaría la jugada clave del partido. Gol anulado a Rivaldo que parecía legal. La protesta de los jugadores azulgranas provocó la ira del público. Incluso a Sergi Barjuan le cayó algún objeto de la grada. La tensión iba en aumento. Al final empate a 2 goles con un Real Madrid que pocas semanas después terminaría la temporada como campeón de Liga, y un Barça que terminaría metiéndose en Champions en el último minuto del campeonato. Las protestas de Xavi, Guardiola y Cocu contra el árbitro no fueron más que actos de impotencia contra la decisión de anular el gol de un Rivaldo que, junto con Raúl, fue el protagonista del partido. Después de uno de los traspasos más polémicos de la historia, Luis Figo era el protagonista del encuentro con su primer gol contra el Barcelona. Todo esto el día en el que el portugués celebró su 29 cumpleaños. Figo cerró un 2-0 que encaminaba de nuevo a los merengues hacia la lucha por el título de Liga, a 3 puntos de su eterno rival y a 7 del líder, el Deportivo de La Coruña. Era una victoria imprescindible para un Madrid que no había terminado de arrancar en la Liga y que no podía contar con los servicios del lesionado Roberto Carlos. En su lugar jugó Raúl Bravo y el joven inexperto fue la gran noticia en su duelo personal frente a Rivaldo. Los de Reixac tuvieron mayor protagonismo, pero no finalizaron las jugadas y fue el Madrid quien abrió el marcador a los 26 minutos. Zidane encontró a McManaman con un pase excepcional y el inglés colgó un centro excelente para Raúl. El número 7 lo cabeceó a la altura del segundo palo y Morientes lo convirtió en la línea de meta. Durante el resto de la primera parte, el conjunto blanco apenas dio más noticias en el último tercio. Los catalanes dominaron y tenían la autoridad total en el campo del Madrid. Pero mientras los de Del Bosque no encontraban la manera de responder, los visitantes no fueron capaces de generar mucho peligro en el área de Casillas. Y aunque al Barça le faltó presencia en ataque, también la defensa madridista cumplió un partido más que decente. Con el poder de hierro y la inteligencia de Pavón, el Madrid no tuvo muchos problemas atrás. Los locales crecieron en la segunda mitad, que fue mucho más igualada y más intensa. Un encuentro de ida y vuelta. Los técnicos empezaron a cambiar la política y aunque el conjunto azulgrana tuvo 2 ocasiones claras para marcar, con un remate de Kluivert y un cabezazo de Gabri, fue la entrada de Helguera la que condicionó los últimos minutos. El centro del campo del Madrid cobró peso y el equipo no perdió llegada. Tanto Zidane como Figo tenían libertad en ataque y los merengues empezaron a crear peligro, mientras que el Barça se encontró echado atrás. Y en el último suspiro llegó el segundo gol. Un golazo orquestado por Raúl y un tanto con mucho significado. El primero de Figo contra su ex equipo.
El clásico recibimiento al eterno rival. El clásico mosaico para el equipo de casa. Y en definitiva, el clásico ambientazo que caracteriza a un Madrid-Barcelona. Sin embargo, lo que no era tan habitual era la distancia que separaba a ambos equipos en la clasificación. 24 puntos entre un Real Madrid líder y un Barça hundido en la 12ª posición de la tabla, y a solo 6 puntos del descenso. Enric Reina, presidente interino del club azulgrana por la dimisión de Joan Gaspar, acompañaba con cara de circunstancias a Florentino Pérez en el palco. En el terreno de juego todas las miradas se centraban en el exmadridista Luis Enrique, titular por la baja de Saviola, pero sobre todo en Ronaldo, que por primera vez se enfrentaba al que antaño fuera su equipo. Ambos jugadores acabaron siendo decisivos, pero el primer aviso serio lo firmó Kluivert, que a los 8 minutos puso a prueba los reflejos de Iker Casillas. Pero el Barça de esa temporada era imprevisible y poco después demostró por qué su defensa no dejaba de recibir críticas. El error de Bonano no tuvo consecuencias, pero 2 minutos más tarde Ronaldo no perdonó una nueva concesión de la zaga azulgrana. Su primer gol contra el Barça, que no dudó en celebrar. Radomir Antić, entrenador blaugrana tras la destitución de Van Gaal, se desesperaba en el banquillo. Pero por suerte para el Barça pudo reaccionar a la media hora del partido. Cabezazo de Kluivert, paradón de Casillas. Hierro no consigue despejar y, cómo no, Luis Enrique aprovecha la situación para marcar y exhibir con orgullo su camiseta blaugrana, ante la que tiempo atrás fuera su afición. Con el empate en el marcador, el encuentro subió de temperatura en esta acción entre Zidane y Puyol. El francés soltó el codo y se llevó por delante al defensa catalán. Luis Enrique sacó su carácter y se encaró con él. Y en un clásico ya se sabe que cualquier fricción es suficiente para que se organice una buena tangana. Sin embargo, el incidente no pasó a mayores y antes de llegar al descanso, Ronaldo pudo marcar el segundo en un remate de cabeza que se marchó alto. En la segunda mitad, Kluivert y después Michel Salgado fueron los encargados de poner el peligro en un partido cuyo fútbol estaba resultando muy espeso. Pero en la recta final el encuentro pudo decantarse tanto a favor del Barça como del Madrid. Los azulgranas pidieron penalti en esta entrada de hierro a Luis Enrique. Y Luis Figo estuvo a punto de marcar después de cruzarse en medio campo en una gran jugada personal. El Madrid apretó en los instantes finales y Ronaldo volvió a intentarlo de cabeza. En esta ocasión se encontró con el larguero. El banquillo merengue se llevaba las manos a la cabeza y Guti pagaba su desesperación con Riquelme. Aunque los merengues aún gozarían de una última ocasión. Ya en el descuento, Zidane tuvo la última del partido con un latigazo que Bonano repelió para mantener el empate. Al final, el clásico a priori más desigual de los últimos tiempos no se reflejó en el marcador. Empate a 1. ...25 de abril de 2004... ...jornada 34... ...los hombres de Fran Rijkaard aterrizaban en el Bernabéu... ...a 7 puntos del Valencia y del Real Madrid de Carlos Queiroz. Quedaban 4 jornadas donde matemáticamente todo era posible. Una vez más el Coliseo Blanco volvía a llenarse. La grada era un hervidero de pasión y entusiasmo. Nadie se quería perder el espectáculo. El Barça llegaba al feudo blanco con la idea de plantar cara al Real Madrid de los Galácticos. Todos los focos apuntaban a un futbolista. Ronaldinho era la sensación del momento. En el arranque al Madrid le bastaron 23 segundos para empezar a poner en aprietos a Víctor Valdés. Los blancos tiraron de su poderío físico para crear peligro.
El Barcelona también dispuso de sus ocasiones. Los últimos 10 minutos de la primera parte fueron el momento de gloria de los galácticos. Una triple ocasión del Madrid estuvo a punto de dar oxígeno al equipo de Queiroz. Minutos más tarde, Valdés, con una mano prodigiosa, evitó un gol fantasma de Figo. El Madrid también comenzó el segundo tiempo agobiando. La actuación de Valdés volvía a ser providencial. El portero azulgrana parecía un muro infranqueable hasta que Solari marcó el primer gol del encuentro. Rijkaard quiso reaccionar y buscó la fórmula en Luis Enrique. Casualidad o no, y tras un error de la zaga blanca, Kluivert anotó el tanto del empate después de un contragolpe. El momento clave del duelo estaba por llegar. Fue en el minuto 68. Figo fue expulsado por doble amarilla por esta entrada a Puyol. A partir de entonces, cambió el guión. El Barça se creció y Ronaldinho apareció. Una genial jugada suya acabó con un remate de Kluivert. No hubo suerte para los azulgranos. Pero sí en los últimos compases del partido. De nuevo, otra genialidad del gaucho. El brasileño sirvió un balón de oro a Xavi y el centrocampista no lo desaprovechó. Era el minuto 85 y el Bernabéu se quedaba mudo. Este gol dejaba abierta la liga y daba confianza al barcelonismo para afrontar el meritorio reto de aspirar al título. El Barça de Rijkaard se había impuesto en la casa de la plantilla más cara de la historia del fútbol mundial. De abril de 2005, jornada 31. El Barça llegaba al Bernabéu 350 días después de su última visita. En lo más alto de la tabla, con un equipo consolidado y una diferencia de 9 puntos respecto a su máximo rival, el Real Madrid de los Galácticos, que estaba llegando al final de su ciclo. Faltaban 7 partidos para el final del campeonato. El clásico decidía la vida que le quedaba a la Liga. Ya no estaba Queiroz, ni Camacho ni García Remón. Vanderlei Luxemburgo era el técnico de los blancos que en casi un año había probado a 4 técnicos distintos. El clásico fue un choque de trenes, un partido en el que el Barcelona puso en juego las ocasiones y el Madrid el juego directo, su verticalidad y los goles. En 20 minutos, Zidane y Ronaldo dejaban en entredicho una defensa que parecía un flan en cada centro del Madrid. Era el primer clásico de Samuel Eto'o en el Bernabéu. El camerunés le dio mucha emoción a la primera mitad del choque porque consiguió reducir distancias a la media hora de juego. El gol abrió el juego y el equipo de Rijkaard pudo empatar el partido, pero el francés Juli se encontró con un inspiradísimo Iker Casillas. Estuvo magnífico en todas las ocasiones claras de gol de los azulgrana. Con el partido en un puño y con los dos equipos sin darse tregua, emergió Raúl, que desvió al fondo de las mallas una acción por la banda de la mejor versión de Roberto Carlos.
Los azulgrana perdonaron. El Madrid aprovechó las concesiones defensivas del rival y su contundencia para abrir brecha. Una pillería de Michael Owen subió el cuarto al marcador. Los blancos estuvieron incluso a punto de dejar a favor el gol average particular, pero no lo logró por una genialidad de Ronaldinho. Una falta botada magistralmente que no evitaba la contundente derrota, pero que podía tener una importancia vital en caso de acabar el campeonato empatados a puntos. El Madrid intimidó al líder. El Barça tenía cerca del cogote al Madrid, que a pesar de mostrar una leve mejoría, acabaría el campeonato en segundo lugar, a 4 puntos de su máximo rival deportivo. Solo un punto separaba a los equipos de Vanderlei Luxemburgo y Fran Rijkaard antes del duelo en Chamartín. Fue el primer clásico de Deco, que no lo había disputado el curso anterior por lesión, y de Lionel Messi, un joven argentino que daba sus primeros pasos en el primer equipo azulgrana y que debutó en el partido de mayor rivalidad desquiciando a Roberto Carlos. El Barcelona dominó el clásico, no dio opción al Madrid, borró a su rival del campo. El cuadro de Luxemburgo resistió con problemas hasta que al cuarto de hora Samuel Eto'o, el jugador que el Madrid había rechazado, superó a Iker Casillas en una acción en la que participó Messi. La diana del camerunés dinamitó la resquebrajada confianza del Madrid y le aportó mayor solidez al juego del Barcelona. Tras el 1-0 emergió la figura de Ronaldinho Gaucho. El brasileño firmó un encuentro colosal, inolvidable. Sus dos dianas en el segundo tiempo, 2 goles de fuerza, de velocidad, de talento puro, destrozaron al Madrid. La exhibición de Ronaldinho fue de tal magnitud que el Bernabéu aplaudió al brasileño en una imagen histórica y que resume el clásico de noviembre de 2005. El Madrid de Capello tiró de eficacia y se llevó un clásico marcado por la ausencia de Samuel Eto'o. Los azulgranas echaron en falta al camerunés, aunque también es cierto que la soberbia primera mitad de Messi no tuvo continuidad en el segundo periodo. Al Barça le sobraron pases y estilismo y le faltó eficacia. Al Madrid le vino bien el acierto ante la portería rival, como el que tuvo Raúl en el arranque del clásico anotando el 1-0 con un imponente remate de cabeza. Raúl, siempre Raúl, sacando lo mejor de sí mismo para obligar al Barcelona a ir a remolque desde el primer instante. Y es que el clásico de la jornada 27 era la confrontación de dos estilos, el de un Barça dominador y amante del toque rápido, ante el de un Madrid más directo y nada especulador. Y en ese punto apareció Messi, con el 1-0 en contra y fallando ocasiones que pudieron darle otro aire al choque. A Messi el Bernabéu ya le conocía, pero esta vez sus intentos por marcar quedaron en agua de borrajas. Capello, eso sí, tuvo que reconducir una situación que podría habérsele puesto en contra en el primer periodo. El Madrid ganaba en el descanso, pero el italiano no las tenía todas consigo. Y en la reanudación, jugada espectacular de contraataque de los blancos. Guti a Robinho, velocidad por la derecha y entrega a Van Nistelrooy, que engancha un remate muy difícil
imposible para la salida de Víctor Valdés. Un 2-0 que devolvía la alegría a una grada blanca muy tocada por el tropiezo la última semana en el campo del Getafe. El Barça de Rijkaard mantuvo su idea futbolística, pero volvió a chocar con sus propios errores y con el acierto de Casillas, que sacó manos providenciales, como esta, a Ronaldinho. La eficacia le pudo al virtuosismo, el acierto le pudo a la filigrana. El Madrid se vistió de pragmatismo y se llevó algo más que un partido. 3 puntos que acabaron siendo claves en la lucha por la Liga, que ganó aquel Real Madrid de Fabio Capello. El Real Madrid llegó al clásico del 7 de mayo de 2008 con la resaca de la celebración del título liguero. 3 días antes del encuentro, los blancos ganaron a Osasuna en el Reino de Navarra, consiguiendo matemáticamente el campeonato 3 jornadas antes de que terminara. Por esta razón, al Barcelona le tocó vivir uno de los momentos más difíciles en la historia reciente del club azulgrana: hacerle el pasillo de campeón a su máximo rival en su estadio, en el Santiago Bernabéu, ante toda su afición. Pero esa no fue la mayor humillación para los de Frank Rijkaard. Lo peor iba a llegar en el partido, que se convirtió en una prolongación de la celebración del título blanco. El Barcelona llegaba sin Deco ni Eto'o, que se borraron del mal trago provocando la quinta amarilla en el encuentro anterior frente al Valencia. Tampoco estaba, pero por lesión, la estrella del equipo, un Ronaldinho en sus horas más bajas como azulgrana. La resaca de Cibeles no pasó factura al equipo dirigido por Bernd Schuster. El encargado de empezar con la fiesta fue el de siempre, Raúl, que consiguió en este encuentro el que sería su último gol contra el Barcelona con la camiseta blanca. La segunda diana del encuentro llegó también en la primera mitad y fue obra de Arjen Robben. El descanso no sirvió para que Rijkaard diera fuerzas a los suyos, para mejorar la pobre imagen dada en la primera mitad. El mejor de los azulgranas fue Leo Messi, aunque de poco le sirvió su ímpetu y esfuerzo. Otro argentino, Gonzalo Higuaín, fue el encargado de anotar el tercero para los blancos. Y el cuarto llegó desde el punto de penalti, obra de Van Nistelrooy, que acababa de entrar al terreno de juego sustituyendo a Raúl. Las gradas del Bernabéu eran una fiesta, y para completar la noche el público quería ver una manita. Pero en el último suspiro del encuentro, Thierry Henry se encargó de maquillar el resultado superando a Casillas con un gran disparo. Los jugadores del Barcelona terminaron desquiciados, y muestra de ello es la expulsión en el descuento de Xavi Hernández por protestarle a Pérez Burro. Fue una de las noches más gloriosas para el madridismo y más terribles para los azulgranas. Esta derrota marcó el fin de la época de Rijkaard en el Barcelona. Una nueva era iba a llegar. El Barcelona llegaba al Bernabéu con 4 puntos más que el Real Madrid. Ambos sabían de la importancia de ese encuentro, a solo 4 jornadas para finalizar el campeonato. El Barça para sentenciar la Liga y el Real Madrid para no descolgarse y poder luchar por ella hasta el último momento. El Barcelona dejaba atrás una mala temporada que pareció acabar con la salida de Frank Rijkaard y la llegada de Josep Guardiola. Un Barcelona que días después se clasificaría para la final de la Champions, superando al Chelsea en semifinales, y que ya estaba en la final de la Copa del Rey. El Madrid con Juan de Ramos al mando únicamente tenía opciones en la Liga.
Y este clásico no fue más que un ejemplo de lo que acabaría suponiendo la temporada para ambos. Con un Bernabéu lleno como es de esperar en cualquier clásico que se precie, Higuaín abrió el marcador en el minuto 13. Pero el Barcelona solo necesitó 5 minutos para empatar. A partir de ese momento, los de Guardiola tomaron las riendas del encuentro, llegando al descanso con un 3-1 favorable en el marcador, con goles de Henry, Puyol y Messi. Con un Xavi pletórico que dio 4 de las 6 asistencias, el Barça había encontrado la manera de superar al Real Madrid y presentarse ante Casillas, sin que la defensa blanca se diera apenas cuenta. Los de Juan de Ramos pasaron a ser meros espectadores y solo reaparecieron con el tanto de Ramos en el 10 de la segunda parte. Con un 2-3 en el marcador, el Bernabéu empezó a creerse que el empate o incluso la victoria eran posibles. Pero el Barcelona no lo permitiría. Tras un pase de nuevo de Xavi, Henry marcaba el segundo, dejando totalmente tocado al rival. Pero la cosa no quedó ahí. El quinto llegó de las botas de Messi y el sexto y definitivo de la cabeza de Piqué. San Casillas volvió a ganarse su título, siendo el mejor de su equipo. Fue el único que respondió a la exhibición del Barça y, a pesar de encajar 6 goles, consiguió evitar otros tantos. Ni Raúl ni Robben lograron sorprender a Valdés. Únicamente Higuaín, pero que tras marcar no volvió a aparecer. Esa noche los de Guardiola establecieron un nuevo récord, la mayor goleada en el Bernabéu, que hasta el momento era de 5 goles. Pero no solo eso, ya que gracias a esta victoria consiguieron alzarse con la Liga. Al final de la temporada el Barcelona consiguió ganar todas las competiciones en las que estaba vivo. Aquella fue la temporada del sexteto. Parecía que con Guardiola no solo habían mejorado las cosas, con él llegó el que se conocería como el mejor Barcelona de la historia. ...12 partidos consecutivos ganando en Liga. 36 puntos consecutivos y líderes en la Liga. El Real Madrid llegaba al clásico de la temporada 2009-2010 con más opciones que nunca de desbancar al mejor Barcelona de la historia comandado por Pep Guardiola. Manuel Pellegrini, el entrenador que acabaría batiendo récords de puntuación en el conjunto blanco esa temporada, llegaba muy discutido al encuentro del Santiago Bernabéu. El alcorconazo y la eliminación de Champions a manos del Olympique de Lyon habían dejado al técnico chileno al borde del abismo. Y el clásico era su última oportunidad de continuar al mando del Real Madrid la próxima temporada. El Barcelona seguía practicando el mejor fútbol de Europa, pero los números de un práctico Madrid, un Iniesta en horas bajas y la baja de Ibrahimovic creaban dudas en la afición culé. Nada más lejos de la realidad. El Barcelona salió a defender su inamovible estilo, con más voluntad que acierto al inicio, víctima de la revolucionaria alineación de Guardiola, pero que al final le daría resultado. Un magistral Xavi, que acabaría asistiendo en los 2 goles, controló en todo momento los tiempos del partido llevando la batuta del toque azulgrana. Solo 34 minutos tardó en dar el pase que culminaría él, Leo Messi, con una combinación de técnica y agilidad para marcar el gol que tumbaría psicológicamente al Bernabéu. Los blancos cayeron en un juego falto de ideas, sin un estilo definido, a merced del toque y desgaste azulgrana que no necesitó de su mejor versión para dominar el juego. Tras el descanso y con los azulgranas cómodos como nunca sobre el césped del Bernabéu, Xavi volvería a poner un balón que Pedro, la gran revolución del año, enviaría al fondo de la red ante un impotente Casillas. Sería el último clásico para Guti y Raúl, 2 símbolos del madridismo caídos en su última gran batalla entrando en el segundo tiempo desde el banquillo.
En el cara a cara más comentado, Messi se llevó todos los elogios que no supo recoger Cristiano, anulado por la defensa barcelonista y el impecable partido de Víctor Valdés. Otro año más, el Barcelona salía del Bernabéu con los 3 puntos y media liga en el bolsillo. Confirmaba su hegemonía en España y sentenciaba a Pellegrini. Corrían aires de cambio en la Casa Blanca.